Realicemos algunas reflexiones importantes en concordancia a la comprensión de la relación que se tiene entre función, derivación o función marginal y hacer la resolución de la ecuación diferencial generando un proceso de integración o hallazgo de la función primitiva, a excepción de la respectiva constante. Se hace interesante aplicar todo ello en el ámbito de la gestión. La aplicación de los métodos cuantitativos para la gestión se hace indispensable en la perspectiva de que el ingeniero comercial y los profesionales de la ciencia económica sepan interpretar los indicadores que se dan en función de las bases de datos de los cubos multidimensionales. No olvidemos que cuando hablamos de tomar decisiones, las decisiones se toman en relación al tratamiento de la información. Me voy a permitir compartirles en pantalla algo que me parece indispensable. Por ejemplo, acá tenemos información, una información tratada en el graph, en el graficador. Por ejemplo, acá tenemos desde el periodo 2014 al periodo 2021 las ventas en unidades monetarias, si se fijan. Esas ventas las tenemos acá de color rojo. Tienen una tendencia parabólica cuando se hace el ajuste. Y esta es la ecuación. Menos 3.125 por e elevado a la cuarta de x cuadrada más 1.26491964 por e elevado a la 8, o por 10 significa eso, elevado a la 8 de x, menos 1.27998497 por 10 elevado a la 11. Una bondad de ajuste del 98,58%. Básicamente, la función parabólica de segundo grado, en este caso, la parábola es de segundo grado, muestra el comportamiento tendencial de estos datos. Por otro lado, veamos qué pasa con los costos por periodo, los costos totales. Entonces, del 2014 al 2021 se da esa tendencia. Ahí está la información. Línea azul, fíjense. Esa es la tendencia. Estamos hablando de una función de tercer grado, 2.96989967 por 10 a la cuarta, de x al cubo, menos 1.79757225 por 10 a la octava, de x cuadrada, más 3.62668091 por 10 a la 11, de x, menos 2.43899411 por 10 a la 14, que sería la constante. La bondad de ajuste o el coeficiente de determinación del 84,65%. Digamos, 85% de variación explicada por la función polinomial de tercer grado y un 15% de variación no explicada. Pero es una función confiable para hacer estimaciones, extrapolaciones, interpolaciones, que es importante entender. Ahora, vamos a aprender a entender qué es lo que pasa en esta función. Me voy a imaginar el año 2021.
Entonces me voy a la función, fíjense, de costo para el 2021. Ya le estoy señalando acá. Entonces me voy a la opción función. Voy a insertar una tangente que sea de color amarillo, que pase por el 2021. X va a valer 2021 y ahí ven la recta tangente, estamos derivando, si se dan cuenta. Ahora, esa recta tangente que pasa por ese punto es creciente. ¿Ya? Fíjense, importante entender ese cometido, es creciente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Acá los costos se están incrementando el 2021. ¿Ya? Y las ventas que representan el ingreso, vamos a ver cómo se comportan el 2021. Entonces vamos a señalar la función de color rojo. Le vamos a insertar la función que sería la recta tangente, el 2021. La vamos a colocar de color fucsia. La aceptamos. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está pasando? Acá las ventas se están incrementando. Por un lado, también el costo por periodo se está incrementando. ¿Sí? Pero ¿qué podríamos inferir de todo esto? Si observamos minuciosamente la gráfica. Nosotros nos ponemos a pensar que hasta por acá, donde sería el 2024 aproximadamente, se ubica el máximo de ventas. Y después las ventas van cayendo. Entonces, ¿qué pasa en ese punto? Es la pregunta. En ese punto nos damos cuenta que hemos llegado al auge y después son los rendimientos decrecientes. Y cuando las ventas disminuyen es porque nuestros costos son altos. Si nuestros costos son altos y las ventas están disminuyendo, significa que nuestra tecnología está quedando obsoleta. Y si no hacemos el cambio de tecnología, vamos a tener el problema de disminuir nuestra eficiencia y ser menos competitivos. Entonces, qué importante es entender el mercado, el proceso productivo, pero en el proceso productivo definir la vida útil de la maquinaria, equipamiento, generar un fondo que se capitalice para sustituir la obsolescencia, generar procesos de investigación por lo menos para hacer innovación y por supuesto ser parte de las economías de escala. Cuando las economías de escala se niegan, significa que hemos perdido competitividad y que la organización está camino al fracaso, a la quiebra, al cierre, porque el flujo no va a responder a las expectativas de los accionistas, de los inversores. Entonces, todo ello es clave. Por ejemplo, acá hay una función color fucsia, estos puntos,
que están mostrando los gastos de operación. ¿Qué podrían ustedes deducir ahí? Prácticamente una función constante. Entonces, esa función, digamos, de los gastos de operación hace referencia a la mercadotecnia, a la publicidad, a los temas financieros que se vinculan a la amortización, a tópicos que representan el costeo indirecto. Porque los costos de ventas tienen relación con el proceso productivo o la misión que es parte de la organización, la esencia si quiere. Y el resto son complementos financieros y algunos otros aspectos de la administración central, dependiendo cómo se va estructurando la nomenclatura de cuentas. Entonces, fíjense, la derivada, el 2021, nos permite ver el comportamiento de una recta tangente. Acá, por ejemplo, el tema de la función de ventas por periodo, el 2021, ya que es importante la tangente, ¿qué nos está mostrando? Si se fija. Esta sería. Una pendiente de 1.7946 por 10 a la 5 de X. Esa muestra que por una unidad adicional de X, la Y se incrementa en la cantidad enunciada y representada en unidades monetarias. Acá existe una relación directamente proporcional en ese punto. Pero ¿qué pasaría si yo me voy al 2027? Fíjense, si nos vamos al 2027, vamos a generar una tangente, pero primero marquemos nuestra función estimada de ventas por periodo. Ahora sí, insertamos función. $2027, que sea ese color medio celeste. Entonces, ahí creo que estamos hablando de una función constante. ¿Qué ha pasado? Vamos a revisar. Vamos a hacer un control Z. La función roja, otra vez marcamos. Es una parábola. Ahora sí. Insertamos la tangente. Creo que hemos equivocado hace rato el procedimiento. Ahora sí, X 2027. Aceptamos. Ahora sí, es lógico. Fíjense, el 2027 hay rendimientos decrecientes. Entonces, estamos hablando de este valor. Por año que transcurre, las ventas o el ingreso por concepto de ventas disminuye en 1.9554 por 10 a la quinta. Entonces,
Esto está ratificando que en la perspectiva de esta función parabólica de ingresos por concepto de ventas, y existen rendimientos decrecientes que demuestran que no estamos trabajando en economías de escala. Para eso es la derivada en un punto de una curva. Para entender la velocidad instantánea en dicho punto y a partir de ese indicador referenciar estrategias, tácticas u operaciones concretas que permitan mejorar la eficiencia de la organización. Dejamos de compartir estos elementos para ir razonando con el proceso de integración inmediata, que resume el manejo de una ecuación diferencial sencilla que se va a resolver por el proceso de integración, entendiendo que cuando nosotros tenemos una función primitiva, la función primitiva se deriva y se genera una función marginal. Y si tenemos nosotros la diferencial de y, que va a ser igual a la función marginal por la diferencial de x y aplicamos la integral, y las reglas que vamos a ver a continuación de integración inmediata, nosotros vamos a encontrar la función primitiva a excepción de la constante, porque la constante se enuncia para dar diversidad de posibilidades que se suman la gráfica de la función primitiva, que puede ser una recta y muchas paralelas en rectas, que pueda ser una parábola con distintos movimientos en función de la constante. Referenciemos esas reglas que son importantísimas. Compartimos pantalla. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos estas reglas. Una tabla de integrales inmediatas. Por ejemplo, integral de x elevado a la n por diferencial de x implica que la x, considerando su exponente, se aumenta en 1 y todo ese proceso se parte o se divide entre el n más 1, que es, digamos, lo contrario a la derivación, porque estamos buscando la función primitiva, más una constante, considerando que n es distinto de menos 1. Por ejemplo, en esta segunda relación, integral diferencial de x sobre x es igual al logaritmo natural en valor absoluto de x más la constante. Una tercera regla, integral diferencial de x sobre x cuadrada más a cuadrada es igual que 1 sobre a arco tangente de x sobre a más constante, o es lo mismo que decir menos 1 sobre a arco cotangente de x sobre a más constante con a distinto de 0. Por ejemplo, esta cuarta, integral diferencial de x sobre x cuadrada menos a cuadrada es igual a 1 sobre 2a logaritmo natural en valor absoluto de x menos a partido en x más a, más constante fuera de ese valor absoluto, con la condición de que a sea distinto de 0. Entonces,
Si ustedes van viendo todas estas reglas, son importantes recordarlas, manejarlas, aprenderlas, porque a partir de ellas vamos a generar otros procesos de integración que no van a ser inmediatos, van a ser por sustitución o cambio de variable, por integración que asocia la parte de la concepción por partes, valga la rima o especie de redundancia, que son indispensables en su aplicación en el campo de la economía. Recordamos, vamos a buscar a partir de la función marginal la función primitiva. A partir de la función marginal, concebimos una ecuación diferencial sencilla en este caso, que va a ser resuelta por el procedimiento de integración inmediata. Y la pregunta es, ¿dónde se aplica la integración en el campo de la economía? Y esa integración se asocia al manejo del mercado, de las áreas, que en función de un punto de equilibrio, por ejemplo, van a permitir determinar el superávit del productor y el superávit del consumidor. ¿Cuál es la ganancia del productor? ¿Cuál es la ganancia del consumidor en relación a esa transacción que se da en el punto de equilibrio? Y ahí hemos ingresado a una integral, si quieren, definida, que va a tener ciertos intervalos sobre los cuales nosotros vamos a calcular el área. Y vamos a proseguir razonando en los conceptos que hemos aprendido en la geometría analítica, o si quieren, en la disciplina en la cual se aplica el álgebra para la resolución de problemas geométricos. Vayamos a la pizarra para integrar algunas funciones elementales. Entonces, acá vamos a referenciar una integración inmediata. Vamos a apelar a un lápiz que sea regular y vamos a ir recordando elementos que son bastante funcionales. Nos vamos a plantear una función que sea una parábola. Y igual 2x cuadrada más 6x menos 1. Si nosotros derivamos esta parábola, vamos a decir derivada de y con respecto a x. ¿A qué va a ser igual? 2 por 2, 4. X, la x disminuye en 1, solamente x a la 1 está sobreentendido. Acá más, 1 por 6, 6. La x disminuye en 1, x a la 0 sería 1, entonces solamente nos queda 6. Entonces, ahí tenemos una función marginal. Ahora, podemos escribir diferencial de y que va a ser igual a 4x más 6 por diferencial de x. Ahora, si nosotros resolvemos, esa es una ecuación diferencial. Aplicando las integrales, diremos integral diferencial de y va a ser igual a integral de 4x
más 6 diferencial de x. Entonces, integral diferencial de y es lo mismo que decir solamente y. Estamos encontrando la función primitiva, señores, a partir de la derivada, de la primera derivada. Entonces, acá distribuimos la integral y el diferencial. Entonces tenemos integral de 4x diferencial de x más integral de 6 diferencial de x. Entonces, y va a ser igual, repartimos la integral, sacamos la constante, tendríamos 4 integral de x diferencial de x más 6 integral diferencial de x. Donde y va a ser igual entonces a 4. ¿Por qué? Fíjense, x es elevado a la 1, le agrego 1. Y eso lo parto entre 2. ¿No es cierto? Bien. Además, acá lo que hacemos es decir más 6. Entonces, integral diferencial de x es lo mismo que decir x más constante. Ahora, este y va a ser igual. 4 partido en 2 o 4 entre 2 nos da 2 x cuadrada más 6x más constante. Entonces, si se dan cuenta, teníamos la función primitiva y igual 2x cuadrada más 6x menos 1. Sacamos la primera derivada de y con respecto a x, que es igual a 4x más 6. Despejamos diferencial de y, se llama, o de y, igual a ¿qué? Entre paréntesis 4x más 6 por diferencial de x, estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Aplicamos los procesos de integración. Integral diferencial de y significa solamente y eso va a ser igual a integral de 4x más 6 por diferencial de x. La integral o el proceso afecta a ambos miembros de la igualdad. Entonces, acá que tenemos, repartimos o aplicamos la propiedad distributiva de la integral. Entonces, tenemos integral de 4x diferencial de x más integral de 6 diferencial de x. Entonces, acá tenemos el equivalente, la constante por la integral de x diferencial de x más 6, que es la constante por integral diferencial de x. Esta x se aumenta en 1 y parte el exponente a toda esa operación de 4 por x a la 1 más 1, que es 2 sobre 2, más 6x, de donde sale integral diferencial de x, se cancela eso con eso, por eso sale 6x más una constante. Hacemos la operación y tendríamos 2x cuadrada más 6x más constante. Entonces estamos entendiendo el proceso de integración. A partir de una función marginal, encontramos la función total, que es importante razonarla en la economía. Dejo de compartir estos elementos. Entonces, vamos a trabajar en el entendimiento. Voy a llamar al graficador.
Voy a compartirles mi pantalla. Entonces ahora necesitamos el graficador, como les decía. Entonces fíjense qué significa la constante. Vamos a graficar, por ejemplo, una parábola. Que sea igual a x cuadrada. Más 1. Ahí tienen la parábola. Pero también la constante podría ser x cuadrada más 2. O también solamente podríamos hablar de una función que sea x elevado al cuadrado. Fíjense, la constante puede variar, es la que no se encuentra, pero sí se va a encontrar cuando hagamos una aplicación en el ámbito estricto de la gestión de la economía. ¿Qué pasa si tenemos una función que es lineal? Digamos 2x, le vamos a colocar otro color, que sea azul. Esa sería 2x. Pero también podríamos decir que esa sea 2x más 1. O por ahí podría ser 2x menos 1. O podría ser también 2x más 3. Fíjense, tienen rectas paralelas, ¿no? Entonces, ¿a qué queremos llegar? Que ustedes deben aprender a graficar. Se les ha generado un proceso en el cual se ha hecho inducción para que ustedes revisen su parte algebraica. Y el integrar significa potenciar los procesos de derivación con una variable independiente con dos o más variables independientes. Y en función de x estamos trabajando. Pero puede haber una función z que dependa de x e y, que son dos variables independientes. Un problema con dos variables independientes. O como han podido ver en la vida real, en las bases de información, los cubos multidimensionales que van a referenciar una relación multivariada, que tiene que ver con conceptos, con variables que deben hilarse en el razonamiento y análisis de manera exquisita. Porque un ingeniero comercial no se puede equivocar en el razonamiento del mercado. Habíamos explicado que la mayoría de las inversiones fracasan porque existen malos o pésimos estudios de mercado. Si el estudio de mercado es malo, vamos a diseñar inadecuadamente la función de producción y vamos a afectar la inversión.
Si quieren, vamos a enfocar desatinadamente el retorno de las inversiones por estudiar mal el mercado, por no hacer gestión o control de riesgos, por no entender la importancia de la fiabilidad de los expertos, haciendo una especie de factibilidad, financiamiento que no corresponde para el retorno de las inversiones. Nuevamente, tener mucho cuidado en el análisis del mercado y la aplicación de los métodos cuantitativos. Dejamos de compartir estos elementos. Vamos a recordar algunos otros. Rescatamos nuevamente la pizarra. Pongamos otro ejemplo. Muy bien. Entonces seguimos con las integrales, sus ejemplos. Esos ejemplos de integración inmediata. Nuevamente pensemos en algo elemental. Y igual 2x más 1. Una función lineal que cuando se deriva va a ser igual a 2. Entonces, esta diferencial de y va a ser igual a 2 diferencial de x. Si aplicamos integral diferencial de y igual a integral de 2 diferencial de x. Este integral diferencial de y va a ser igual a 2 integral diferencial de x. Entonces, acá y va a ser igual a 2x más constante. Veamos otro ejemplo. Cambiemos el color. Trabajemos con un azul. Entonces, si tenemos y igual a 4x a la sexta más x a la menos 2 más x a la 1 medio más 4x cubo. Si derivamos la expresión, tendríamos 24x a la quinta menos 2x a la menos 3 más 1 medio de x elevado a la menos 1 medio más 12 x elevado al cuadrado. Y acá nos estamos comiendo de y sobre dx. Esa es la derivada. Entonces, si queremos integrar toda esa parte, que se puede ver así también directamente, hay que integrar 24x a la quinta, estoy olvidando el paréntesis, menos 2x a la menos 3, más 1 medio
de x elevado a la menos 1/2 más 12x cuadrada, todo esto diferencial de x. Entonces, esta integral, ¿a qué va a ser igual? A 24 por x a la 5 más 1, estoy integrando ahora, todo partido entre 6. Y estoy aplicando las reglas de manera directa. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Menos 2 por x, entonces, menos 3 más 1, siempre se aumenta en 1. Todo esto partido en cuánto, entre el resultado de eso, que sería menos 2. Aquí tuviéramos más 1/2 de x menos 1/2 más 1. Estamos incrementando en 1. Entonces, ¿cuánto daría esto? 1/2, todo entre 1/2 más, entonces, 12 por x a la 2 más 1, que sería 3, todo sobre 3, más constante. Entonces, vemos algunos elementos de acá. Activemos nuevamente nuestro lápiz y tendremos acá que todo esto va a ser igual. 24 entre 6, 4. X a la sexta. Fíjense, estamos hallando la función primitiva. Menos entre menos da más. X a la menos 2. Más 1/2 entre 1/2, que sería 1. ¿Y qué nos quedaría? X a la 1/2. ¿Listo? Y después, 2 entre 3, 4. X al cubo más constante. Si se fijan, hemos hecho el proceso completo. Entonces, distinguidos estudiantes, ustedes deben tener bastante cuidado con este procedimiento que es interesante porque tiene bastante aplicación. Este proceso no debe ser traumático. Deben memorizar esas reglas de integración inmediata y en función de ellas el avance va a ser significativo. En consecuencia, debemos entender, resumiendo, que el proceso de integración resulta ser la resolución de una ecuación diferencial sencilla que tiene como dato fundamental la función marginal
Y es a partir de esta función marginal o la primera derivada que encontramos la función relación primitiva. Dejamos de compartir estos elementos para proseguir con nuestro razonamiento. Vayamos planteando algunos problemas para que ustedes, distinguidos estudiantes, sigan trabajando en esta perspectiva de hacer integración inmediata. Pensemos en el siguiente problema. Planteamos y igual a 2 raíz de x menos 6x más 2. Entonces, esta es una función, fíjense, que antes de ser derivada puede ser expresada en esta equivalencia. 2x elevado a la 1 medio menos 6x más 2. Acá hacemos derivada de y con respecto a x, diferencial de y sobre diferencial de x también. Entonces, esto sería 1 medio por 2, x elevado a la 1 medio menos 1. Acá menos, entonces 6, y la derivada de una constante que sería 0. Podemos simplificar eso como vemos en pantalla. Y acá diríamos diferencial de y va a ser igual a ¿qué? A x elevado a la menos 1 medio menos 6 por diferencial de x. Aplicando integral, tendríamos diferencial de y, integral diferencial de y, que va a ser igual a integral de x elevado a la menos 1 medio menos 6, entre paréntesis, todo por diferencial de x. En consecuencia, y, la función primitiva que estamos verificando, la resolución de esa ecuación diferencial de esta, por método de integración inmediata, nos va a dar que la función primitiva va a ser igual acá a integral de x a la menos 1 medio por diferencial de x menos integral de 6 diferencial de x, y va a ser igual, entonces, a x elevado a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1, que sería igual a 1 medio, menos acá 6 integral diferencial de x. Entonces y va a ser igual, extremos con extremos, medios con medios. Entonces aquí tuviéramos 2 x elevado a la 1 medio menos 6 x más constante.
O sea, no lo hemos podido determinar el 2, por eso decimos más constante. Entonces, esto es lo mismo que decir 2 raíz cuadrada de x menos 6x más constante. Está cotejado, está verificado. Estamos practicando el tema de la derivación e integración inmediata de funciones sencillas. No estamos generando un proceso complejo. Estamos encaminando la comprensión de estos elementos, que son esenciales en la formación y en el trabajo especializado, concreto, contundente del ingeniero comercial para la toma de decisiones desde el mercado que permitan generar procesos productivos eficientes y, por supuesto, enfocar la aplicación de fondos con beneficios significativos o una relación beneficio-costo que sea altamente favorable, maximizada para la organización. Veamos otros problemas. Vayamos revisando los siguientes elementos para generar el proceso como hemos ido explicando. Entonces acá una y igual a x al cubo más x al cuadrado más 6x menos 1. Nos vamos a imaginar una función de costo total que sea esta. Entonces, si esta es una función de costo total o coste también, está en función de la cantidad producida. Entonces, nos vamos a enfocar en hallar la función marginal o el costo marginal. Entonces, derivada de y con respecto a x, la derivada del costo total con respecto a la cantidad, va a ser igual a 3x cuadrada, aplicando las reglas de derivación, más 2x más 6. Entonces, esta es una función marginal. Entonces, por decir, ¿qué pasa en x igual a 1? Entonces, es como hacer f' de 1. Entonces, acá tuviéramos 3 por 1 al cuadrado más 2 por 1 más 6. Esta es f' de 1. ¿Sería igual a qué? A 3 más 2 más 6. ¿De qué estaríamos hablando? De un valor de 11, que equivale a decir la pendiente en ese punto. Variación en y sobre variación en x. En ese punto, ¿qué vamos a tener, señores? Estamos indicando como si esto fuera sobre 1. Por cada
unidad adicional producida, el costo se incrementa en 11 unidades monetarias. Ahora, pensemos en la antiderivada o en la resolución de la ecuación diferencial en genérico. Entonces, acá vamos a tener, cuando hablamos de la antiderivada, hablamos de integrar. Entonces, acá tuviésemos derivada de y igual a 3x cuadrada más 2x más 6 diferencial de x. Entonces, la pregunta es, si tengo esta función marginal genérica, usted halle la función total. Entonces, este se llama coste marginal. A partir del coste o costo marginal, encuentre el costo total. Entonces, aplicamos integrales. A ambos miembros de esa igualdad. Repartimos la integral. Entonces, ¿qué tuviéramos? 3 integral de x cuadrada diferencial de x más 2 integral de x diferencial de x más 6 integral diferencial de x. En consecuencia, y va a ser igual a ¿qué? Si nos damos cuenta, 3x al cubo sobre 3 más, entonces, 2x cuadrada sobre 2 más 6x más constante. Posamos el pizarrón. Cambiamos de color. Entonces, estamos ahí. Hacemos la llamada. Y tenemos y igual a x al cubo, haciendo las operaciones, más x cuadrada, más 6x, más constante. Entonces, fíjense, hemos obtenido la función de costo total, a excepción de la constante, que más adelante vamos a ir reflexionándola en relación a los problemas que vamos a plantear, las condiciones de equilibrio, que son parte indispensable en la rememoración de la microeconomía, la macroeconomía, que sintetizan teoría económica. De esta manera, cesamos la presente exposición rememorando que los métodos cuantitativos son indispensables en la formación del ingeniero comercial y de los profesionales que son parte de la especialidad o las especialidades en el mundo o contexto de la economía, de la Facultad de Economía y Negocios. No debemos olvidar que en la toma de decisiones de inversión se debe hacer un trabajo interdisciplinario. Ese trabajo de equipo entre especialistas debe tener un adecuado estudio de mercado.
Ese estudio de mercado debe ser el insumo para generar la función de producción que no entre en contradicción para una aplicación de fondos denominados de inversión que debe maximizar el retorno para la organización y fundamentalmente cuidar el retorno de la aplicación de fondos que hacen los accionistas. El punto de partida se llama información, base de datos, cubos multidimensionales. Sobre ellos se aplican estadísticas, modelos de regresión y correlación, que por supuesto deben tener abundancia de datos que están relacionados con el tiempo y que el ajuste debe darse preferentemente por aquellas funciones que tengan la mayor explicación del comportamiento de datos, es decir, una bondad de ajuste próxima a la unidad, donde el componente aleatorio no explicado sea el mínimo y que la función que estemos trabajando al derivar en ciertos puntos nos permita mostrar cierta tendencia de intervalo de ciclo sobre la cual nosotros vamos a razonar o cavilar para tomar decisiones que resuman exquisitez de estrategia, de táctica, de operación, asociando niveles de decisión organizacional. Muchísimas gracias por su atención.